¿Te has preguntado alguna vez qué había antes de todo? Y cuando digo todo, me refiero a todo, antes del universo, antes del tiempo, antes de que existiera cualquier cosa. Es una de esas preguntas que te hacen dar vueltas la cabeza, ¿verdad? Bueno, exploremos juntos este fascinante tema aquí en el canal del Viejo Profeta. Pero la respuesta está oculta en las mismas páginas de la Biblia, y lo que descubrirás podría cambiar tu perspectiva para siempre. Ayúdame a prosperar en mi misión de llevar la verdad sobre la palabra de Jesús aquí en YouTube. Suscríbete al canal del Viejo Profeta, dale like a este video, muchas gracias y vamos al video. Las Escrituras Sagradas nos presentan a Dios como un ser que trasciende los límites del tiempo y el espacio, existiendo eternamente sin principio ni fin. Esta realidad desafía nuestra comprensión humana, acostumbrada a pensar en términos de inicio y conclusión. Cuando leemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, este principio se refiere al comienzo de nuestra realidad creada, no al comienzo de Dios mismo. Esta distinción es fundamental para comprender la naturaleza eterna del Creador. La eternidad de Dios no es simplemente una extensión infinita de tiempo, sino una realidad completamente diferente que existe fuera de las limitaciones temporales que conocemos. Es como si Dios existiera en un eterno ahora, donde pasado, presente y futuro son simultáneamente accesibles y presentes. Esta perspectiva nos ayuda a entender por qué las Escrituras declaran que para Dios, 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Antes de la creación del universo, Dios existía en una perfecta comunión dentro de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta comunión representa una relación eterna de amor perfecto, donde cada persona de la Trinidad existe en completa unidad y armonía con las demás. Este aspecto de la naturaleza divina nos revela que el amor no es simplemente algo que Dios hace, sino algo que Dios es esencialmente. El amor existía perfectamente en Dios antes de que hubiera cualquier ser creado para recibir ese amor. La decisión de Dios de crear el universo y la humanidad no surgió de ninguna necesidad o carencia en su ser. Como ser perfecto y autosuficiente, Dios no necesitaba crear para ser completo. La creación fue más bien un acto de amor libre y voluntario, una expresión del deseo divino de compartir su bondad y gloria con seres que pudieran conocerle y responder a su amor. Esta verdad fundamental nos ayuda a entender que nuestra existencia no es el resultado de una necesidad divina, sino de un acto de amor soberano. La inmutabilidad de Dios, el hecho de que no cambia, es otra característica esencial de su naturaleza eterna. Mientras que todo en la creación está en constante cambio y transformación, Dios permanece consistente en su ser y carácter. Esta inmutabilidad no significa que Dios sea estático o indiferente, sino que su naturaleza y atributos permanecen constantes y confiables. El Dios que era amor antes de la creación sigue siendo amor hoy, y lo será eternamente. La sabiduría de Dios, existente desde antes de la fundación del mundo, se manifiesta en el diseño perfecto de la creación y en su plan de redención. Antes de crear el universo, Dios ya conocía cada detalle de lo que sucedería, incluyendo la caída de la humanidad en el pecado y la necesidad de redención. El plan de salvación a través de Jesucristo no fue una respuesta improvisada al pecado humano, sino parte del propósito eterno de Dios, concebido antes de la creación misma. La soberanía divina se extiende sobre toda la creación, desde el más grande de los sistemas estelares hasta la más pequeña partícula subatómica. Nada existe fuera del conocimiento o control de Dios. Esta verdad nos proporciona un fundamento sólido para la confianza en que nuestras vidas tienen propósito y significado dentro del plan divino. La soberanía de Dios no elimina nuestra libertad de elección, sino que la enmarca dentro de su propósito mayor. La decisión de Dios de revelarse a la humanidad demuestra su deseo de ser conocido. Esta revelación ha ocurrido de diversas maneras, a través de la creación misma, que muestra su poder y sabiduría, mediante las Escrituras, que nos comunican su voluntad y carácter, y últimamente a través de Jesucristo, quien es la expresión perfecta de la naturaleza divina en forma humana.
En Jesús, vemos la culminación de la autorrevelación de Dios, donde el Eterno entra en el tiempo y el espacio para hacer posible una relación personal con la humanidad. La gracia de Dios, manifestada en su disposición a relacionarse con seres finitos y falibles, es un aspecto sorprendente de su carácter. A pesar de nuestra limitación y pecaminosidad, Dios elige acercarse a nosotros y establecer una relación personal. Esta gracia no comenzó con la creación o después de la caída, era parte de la naturaleza de Dios desde la eternidad, una expresión de su amor incondicional. La justicia y la santidad son también atributos eternos de Dios. Antes de que existiera cualquier estándar moral creado, la naturaleza de Dios mismo era el fundamento de toda justicia y rectitud. Su santidad no es simplemente la ausencia de mal, sino la presencia positiva de toda perfección y pureza moral. Esta santidad eterna de Dios es la base de su juicio sobre el pecado y su deseo de santificar a su pueblo. El poder creativo de Dios, manifestado en la formación del universo, no es algo que adquirió en algún momento, sino un aspecto eterno de su ser. Cuando Dios dijo sea la luz, estaba ejerciendo un poder que siempre había sido suyo. La creación no agotó ni disminuyó este poder, Dios sigue siendo tan omnipotente después de la creación como lo era antes. La omnisciencia divina significa que el conocimiento de Dios no está limitado por el tiempo ni aumenta con la experiencia. Antes de la creación, Dios ya conocía perfectamente todo lo que sucedería en la historia. Este conocimiento no es simplemente predictivo, sino que surge de su presencia eterna en todo momento de la historia. Para Dios, nada es pasado ni futuro en el sentido en que lo experimentamos nosotros. La decisión de crear seres a su imagen y semejanza revela el deseo de Dios de compartir aspectos de su naturaleza con sus criaturas. Los seres humanos, aunque finitos y limitados, reflejan de alguna manera la naturaleza de Dios en su capacidad de amar, crear, razonar y relacionarse. Esta imagen divina en la humanidad no es un accidente evolutivo, sino un propósito intencional del Creador. La paciencia de Dios, evidente en su trato con la humanidad a lo largo de la historia, es otro atributo que existía antes de la creación. Esta paciencia no es el resultado de la necesidad de adaptarse a las circunstancias, sino una expresión de su naturaleza eterna. Dios no se sorprende ni se frustra por la rebeldía humana, su paciencia es parte de su plan perfecto de redención. El propósito eterno de Dios para la creación incluye no solo el inicio del universo, sino también su consumación final. El plan divino abarca desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, incluyendo la redención de la humanidad y la renovación de toda la creación. Este propósito no es una respuesta a circunstancias cambiantes, sino parte del diseño eterno de Dios. La fidelidad de Dios, demostrada consistentemente en su trato con la humanidad, es un reflejo de su naturaleza inmutable. Esta fidelidad no comenzó con la creación, sino que es parte de quien es Dios eternamente. Su fidelidad en mantener sus promesas y cumplir sus propósitos fluye naturalmente de su carácter perfecto y eterno. La autoridad de Dios como creador y soberano no es delegada ni derivada, sino inherente a su naturaleza eterna. Antes de que existiera cualquier ser creado que reconociera esta autoridad, Dios ya era por naturaleza la autoridad suprema. Su derecho a gobernar no depende del reconocimiento de sus criaturas, sino que es parte intrínseca de quien es. El deseo de Dios de tener comunión con sus criaturas revela algo profundo sobre su naturaleza. Aunque completamente autosuficiente en la comunión perfecta de la Trinidad, Dios elige crear seres capaces de responder a su amor y entrar en relación con Él. Esta decisión no surge de una necesidad, sino de la abundancia de su amor y gracia. La verdad en Dios no es simplemente la ausencia de falsedad, sino una realidad positiva que existe eternamente en su naturaleza. Toda verdad encuentra su fundamento último en el carácter de Dios. Antes de que existiera cualquier proposición verdadera sobre la realidad creada, la verdad existía perfectamente en la naturaleza de Dios. La belleza y la creatividad divinas, evidentes en el diseño del universo, son expresiones de la naturaleza eterna de Dios. La diversidad y complejidad de la creación reflejan la infinita creatividad que siempre ha existido en Dios. La belleza no comenzó con la creación,
siempre ha sido parte de quien es Dios. La comprensión de la naturaleza eterna de Dios tiene implicaciones profundas para nuestra vida. Nos ayuda a reconocer que nuestro propósito y significado no son accidentales, sino parte de un plan eterno. Nos recuerda que el amor, la justicia y la verdad no son conceptos que evolucionaron con el tiempo, sino realidades eternas arraigadas en la naturaleza de Dios. Esta exploración de quién era Dios antes de todo nos lleva a una conclusión asombrosa: el Dios que existe eternamente en perfecta plenitud elige libremente crear y relacionarse con seres finitos como nosotros. Esta verdad nos invita a responder con asombro, gratitud y adoración, reconociendo que nuestra existencia y propósito están fundamentados en el amor eterno de un Dios infinitamente sabio y bueno. Al final, entender quién era Dios antes de todo nos ayuda a confiar más en Él hoy. Es como saber que estás en las manos de alguien que no solo tiene todo el poder del universo, sino que también tiene el amor más grande que puedas imaginar. Y eso, amigo mío, es algo que vale la pena celebrar. ¿Cómo te ha impactado este mensaje en tu visión de Dios y de tu propia vida? Si te has sentido tocado, comparte en los comentarios y escribe: yo amo a Dios eterno. Y si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora. Activa la campanita de notificaciones y comparte este video con tus amigos y familiares. Este mensaje puede cambiar vidas así como cambió nuestra comprensión de quién es Dios. Mira el video que dejé para ti al lado. Que el Señor bendiga grandemente tu jornada espiritual. Amén.